Queridos hermanos, estamos en la última clase. No se preocupen, sí vamos a tener los 40 programas que quedamos, pero sobre el curso esta es la última clase. Vamos a terminar de ver estos últimos días del ministerio público de Jesús en Jerusalén. Vamos a hacer nuestra oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Hay que pedirle mucho hoy al Espíritu Santo que abra nuestro entendimiento, que abra nuestro corazón, porque vamos a entrar en un capítulo que tiene un lenguaje muy difícil para nosotros y que corremos el peligro de leerlo al pie de la letra. También nos va a ayudar para recordar cómo la Biblia no se puede leer al pie de la letra. Hay veces que tiene un género literario muy específico que nosotros tenemos que saber cómo ir desmembrando para sacar lo que es fundamental de ese relato. Y en el capítulo 24 del Evangelio de San Mateo tenemos ese caso. El título es el discurso escatológico. Entonces, voy a explicarles primero dos palabras que vamos a utilizar hoy. Primero, ¿qué es escatología? Y después, ¿qué es un apocalipsis? Porque este capítulo 24 está en lenguaje apocalíptico y es un género literario desconocido para nosotros. Primero, la escatología es el tratado de las cosas últimas. Cuando la Biblia habla de los últimos tiempos, de los tiempos del Mesías, del final de los tiempos, utiliza un lenguaje apocalíptico. Para hablar de las cosas últimas, la Biblia utiliza lenguaje apocalíptico. ¿Qué es este lenguaje apocalíptico? Es un género literario muy propio del judaísmo que floreció sobre todo del siglo II antes de Cristo al siglo II después de Cristo, y pues Jesús está en ese momento de la historia. Entonces él, como un hombre de su tiempo, utilizó este género literario para hablar de las cosas últimas. Pero es un género literario muy especial que está hecho a base de visiones simbólicas. Son visiones generalmente fuertes. Cuando habla de guerras, habla de derramamiento de sangre, de niños estrellados contra una piedra. Es un lenguaje fuerte, pero es un lenguaje que se utilizaba mucho cuando la gente tenía ganas de ser liberada, sobre todo liberación nacional, ¿no? Entonces, pensando en este lenguaje de guerras y de derramamiento de sangre y todo, cuando se espera una liberación de un opresor, se entiende mejor este género literario. Entonces, vamos a leer este capítulo 24 sin tomar a la letra lo que vamos a leer, sino la verdad nos va a ser entregada a través de un género literario apocalíptico que es muy particular. No me da tiempo de explicar cada una de las imágenes que vamos a ver. Lo que vamos a hacer es nada más sacar al final cuál es el mensaje doctrinal que Dios nos quiere dar. Leo entonces en el capítulo 24. Salió Jesús del templo y mientras caminaba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle las construcciones del templo. Un detalle muy bonito de la humanidad de Jesús de Nazaret, que según los evangelios sinópticos nada más fue una vez a Jerusalén. Entonces admira las construcciones del templo. Pero él les respondió: ¿veis todo esto? Pues os aseguro que no quedará aquí piedra sobre piedra, ni una que no sea derruida. Estando luego sentado en el monte de los Olivos,
si se sienta uno en la ladera del Monte de los Olivos, se ve el templo. Se acercaron a él en privado sus discípulos y le dijeron, los discípulos son como todos nosotros de metiches y curiosos, dinos cuándo sucederá eso y cuál será el signo de tu venida y del fin del mundo. Jesús ha hablado de su próxima venida por lo que se ve. Y esa venida de Jesús al fin de los tiempos, nosotros la llamamos la parusía. Y esta palabra parusía está explicada en la Biblia de Jerusalén y les quiero leer la explicación para que entendamos por qué nosotros creemos en la parusía. Nosotros esperamos la parusía, la venida de Jesús. Dice así, es la nota del capítulo 24, versículo 3a. La palabra griega parusía, que significa presencia, designaba en el mundo grecorromano la visita oficial y solemne de un príncipe a algún lugar. Los cristianos la adoptaron como término técnico para significar la venida gloriosa de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que quieren saber los discípulos? ¿Cuándo y cómo es que va a ser tu venida esa que tú dices que vas a tener? Y entonces contesta Jesús en el versículo 4 con puro lenguaje apocalíptico. Jesús les respondió, primero que nada, no se dejen engañar. Fue muy característico de la pandemia que mucha gente empezó a hablar del final de los tiempos y ya estamos en el fin del mundo porque esto es un castigo porque estamos en el fin del mundo y como pueden ver seguimos sin el fin del mundo, ¿no? Lo primero que dice Jesús es, por favor, que nadie os engañe, pues vendrán muchos usurpando mi nombre y diciendo yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Oiréis también hablar de guerras, de rumores de guerras, pero no os alarméis. Es necesario que suceda, pero no es todavía el fin. Pues se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá en diversos lugares hambre y terremotos. Todo esto será el comienzo de los dolores del alumbramiento. La Biblia usa mucho esa imagen de los dolores de la mujer que va a dar a luz, porque es un momento doloroso, pero después va a venir algo tan bonito que ya no se va a acordar de los dolores del alumbramiento, ¿no? Entonces Jesús está hablando de esta nueva era que va a venir cuando Él regrese, como el dolor que tiene una madre cuando va a dar a luz, pero el producto final de ese momento es un hijo, una bendición, vida nueva. Entonces, fíjense lo que les dice a los pobres discípulos. Obviamente esto ya ha sucedido, ya estamos en el año 80 cuando San Mateo escribe. Jesús por supuesto que les dice, los van a perseguir y les va a ir mal, pero este detalle que vamos a leer de cómo los discípulos van a sufrir, es ya San Mateo sabiendo exactamente cómo sufrieron. Fíjense, dice, entonces os entregarán a los torturadores y os matarán, y seréis odiados de todos los paganos por causa de mi nombre. Muchos se escandalizarán entonces y se traicionarán y se odiarán mutuamente. Surgirán muchos falsos profetas que engañarán a muchos. Y al ir creciendo gradualmente la maldad, la caridad de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Se proclamará esta buena nueva del reino en el mundo entero para dar testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Jesús no está hablando del fin del mundo. Jesús está hablando de la caída de Jerusalén. ¿Cómo empezó el capítulo? No quedará piedra sobre piedra. Esa caída de Jerusalén va a ser dolorosa como unos dolores del alumbramiento, pero luego vendrá algo mejor. Lo que pasa es que estos pobres no entienden que después va a venir algo mejor. La nota de la Biblia de Jerusalén, del capítulo 24, versículo 14a, dice 14b, cuando dice Jesús, entonces vendrá el fin, lo que está diciendo es el fin de la era presente. Y después algún día, el fin de los tiempos mesiánicos, y vendrá el reino de Dios en su plenitud. Y su señal anticipada es la caída de Jerusalén.
El reinado de Dios en la tierra se inaugura con la venida de Jesús. Un signo de eso es la caída de Jerusalén. Seguimos leyendo. Versículo 15. Puro lenguaje apocalíptico, no tratemos de entender. Nuestra imaginación se va a ir, obviamente, a hacernos la imagen que vamos a leer en la cabeza, pero no tratemos de entender, sino ver en este lenguaje que Jesús nos está dando cómo hay falsos profetas, falsos mesías, mensajes engañosos. Lo que nos va a interesar va a ser el final del capítulo 24. Dice así: cuando veáis pues el ídolo abominable anunciado por el profeta Daniel, erigido en el lugar santo, el que lea que comprenda, entonces que huyan a los montes los que estén en Judea, el que esté en el terrado que no baje a recoger las cosas de su casa, y el que esté en el campo que no regrese en busca de su manto. Ay de las que estén encintas o criando en aquellos días. Orad para que vuestra huida no suceda en invierno ni en día de sábado, porque habrá entonces una gran tribulación como no la hubo desde el principio del mundo hasta el presente, ni volverá a haberla. Y si aquellos días no se acortasen, no se salvaría nadie, pero en atención a los elegidos se acortarán aquellos días. Lenguaje apocalíptico, no entramos en ese detalle. Versículo 23. Ahora, si alguno les dice, mirad, el Mesías está aquí o allá, no lo creáis, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes signos y prodigios, capaces de engañar, si fuera posible, a los mismos elegidos. Mirad que os lo he predicho. Porque le habían preguntado, danos una señal, y dice Jesús, acuérdense de no hacer caso cuando alguien les venga con señales milagrosas. Sigue Jesús explicando. Así que si os dicen, está en el desierto, no salgáis. Está dentro de la casa, no lo creáis. Porque como el relámpago sale por el oriente y brilla hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Es decir, va a ser tan evidente como un relámpago que sale por el oriente, pero brilla y lo ve hasta la gente del occidente. Tan evidente como que donde esté el cadáver, ahí se reunirán los buitres. O sea, Dios no se ocupa de, le voy a dar unas señales a X grupo para que ellos tengan una revelación antes que nadie sobre el fin del mundo. Dice, no, va a ser muy evidente. Y me salto un poquito y me voy al versículo 36, que es el que más nos interesa. Lo demás es puro lenguaje apocalíptico. Mas de aquel día y hora nadie sabe nada. Por favor, subrayen mucho este versículo. Tengan una marquita en su Biblia en la que ustedes sepan contestar con la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que sobre ese día de la parucía, ese día de la venida del Hijo del Hombre, de la instauración del reinado de Dios en la tierra, nadie sabe nada. Ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, se refiere a Jesús en su naturaleza humana, sino el Padre. Nadie sabe nada, solamente el Padre. Seguimos con el capítulo 24 y tenemos el versículo 42. Voy a leer esta parábola, que es la parábola de la vigilancia. ¿Sí? Vamos a leer capítulo 24, versículo 42. Velad, pues, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Ahora va a venir la parábola. Entendedlo bien. Si el dueño de una casa supiese a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, estaría en vela y no permitiría que le abriesen un boquete en su casa. Por eso, también vosotros estad preparados, porque cuando menos lo penséis, vendrá el Hijo del Hombre. O sea, vean, Jesús no da señales, sino tú estate preparado siempre, en vigilancia. Y viene la parábola del mayordomo, del administrador fiel y bueno. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente a quien el Señor puso al frente de su servidumbre para darles la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien su Señor al llegar encuentre haciéndolo así. No dice dichoso aquel que cuando venga su Señor lo encuentre rezando. Sí, nuestra oración es muy importante, pero no nos olvidemos, y ojalá que en este curso nos haya quedado muy claro, que el cristianismo es una religión de hacer el bien,
no nada más de evitar el mal, sino hacer el bien. Les recuerdo cómo dice Hechos de los Apóstoles. Jesús de Nazaret, que pasó haciendo el bien. Que nosotros queramos que las personas que nos recuerden digan, esta persona pasó haciendo el bien. ¿De qué le sirve a los demás que dijeran, esta persona se la pasó rezando? Nada más. ¿Dónde estaban las obras de esa fe que estaba en su oración? Entonces, dice Jesús, dichoso aquel siervo a quien su Señor al llegar lo encuentre haciéndolo así. Os aseguro que le pondrá al frente de toda su hacienda. Pero si el mal siervo aquel dice para sus adentros, mi señor tarda, y se pone a golpear a sus compañeros y come y bebe con los borrachos, volverá el señor de aquel siervo el día más inesperado y en el momento más imprevisto. Lo separará y le señalará su suerte entre los hipócritas, porque dice que es un siervo, dice que está muy cerca de su señor, pero al ver que el señor tarda, entonces mejor se dedica a la vida buena. Yo por lo menos creo que muchos de nosotros, y digo yo primero para no señalar a nadie, tenemos como esta idea, hacia el final de mi vida me convertiré. Ya cuando sea más grande me voy a acercar. Cuando tenga el problema, no, dice Dios, estate vigilante, porque no sabes ni el día ni la hora. Luego viene otra parábola, que es la parábola de las 10 vírgenes, que es la misma enseñanza. Hay unas vírgenes prudentes y hay unas vírgenes que no son prudentes. ¿Dónde está la prudencia? En saber estar preparados. En la Biblia la prudencia muchas veces se identifica con la sabiduría. Y la sabiduría es saber vivir, vivir bajo la mirada de Dios. Una virgen prudente y fiel sería una persona que sabe vivir como Dios quiere y entonces el día que su Señor venga, que en la parábola está representada por el novio, la virgen va a tener sus obras buenas. El aceite de las vírgenes prudentes son esas obras buenas que ellas han ido haciendo a lo largo de su vida. Y las vírgenes necias son las que no están vigilantes. Y lo mismo podemos decir de la parábola de los talentos. La voy a leer. Versículo 14, capítulo 25, versículo 14. Es también como un hombre que al ausentarse se llamó a sus siervos y les encomendó su hacienda. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Esto es muy importante. A ti te doy la capacidad de sonreír, sonríe. A ti te doy la capacidad de enseñar, enseña. A ti te doy la capacidad de atender a los enfermos, atiéndelos. ¿Sí? No queramos tener todas las capacidades, sino discurramos cuál es la capacidad que Dios me dio y esa es la que yo tengo que trabajar. No anhelar la del otro, ni estarme fijando cómo el otro hace con la suya, sino reconocer cuáles son los talentos que Dios me ha dado. ¿Son 5? ¿Son 2? ¿Es 1? Enseguida, el que había recibido 5 talentos se puso a negociar con ellos y ganó otros 5. O sea, dio fruto. Igualmente, el que había recibido 2 ganó otros 2. En cambio, el que había recibido 1 fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y se puso a ajustar cuentas con ellos. Se llegó el que había recibido 5 talentos y presentó otros 5 diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes otros 5 que he ganado. Qué siervo tan afortunado poder decir eso. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, ya que has sido fiel en lo poco, voy a ponerte al frente de mucho. Entra en el gozo de tu señor. Se llegó también el de los 2 talentos y dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes otros 2 que he ganado. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, ya que has sido fiel en lo poco, voy a ponerte al frente de mucho. Entra en el gozo de tu señor. Se llegó también el que había recibido un talento y dijo, Señor, sé que eres un hombre duro y que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso me dio miedo y me fui a esconder bajo tierra tu talento. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Mas su señor le respondió, siervo malo y perezoso. Eso es lo que tenemos muchos cristianos católicos.
Nos hemos vuelto cristianos indolentes, nos hemos vuelto cristianos perezosos. No queramos tener un activismo protagónico, sino un activismo como el de Jesús, que sale al encuentro del necesitado. Eso es lo que nos ha pedido el Santo Padre una y otra vez. Mas su Señor le respondió: siervo malo y perezoso, si sabías que cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí, debías haber entregado mi dinero a los banqueros. De ese modo, al volver yo, habría cobrado lo mío con los intereses. Quitadle, por tanto, el talento y dádselo al que tiene los 10. Porque a todo al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil, echadle a las tinieblas de fuera. Ahí será el llanto y el rechinar de dientes. Es un texto muy fuerte. Quiero explicar nada más esta última parte. Al que tiene se le dará y le sobrará. Jesús ha estado hablando del reino de Dios. Esos talentos que Dios da son capacidades que Dios da para que hagamos extender su reino en la tierra, para que anunciemos la buena noticia de Jesús, cada quien con la capacidad que Dios le dio. Esa persona que ha recibido el reino, que lo ha hecho fructificar, va a gozar de su Señor. Se le va a dar más. Pero el que lo ha rechazado, el que lo ha escondido, el que lo ha tapado, no lo quiere. Entonces dice Jesús, aún eso se le quitará. Espero que con eso se entienda un poquito mejor. Y luego dice, y a ese siervo inútil, echadlo a las tinieblas, donde será el rechinar de dientes. Vamos a leer ahora el capítulo 25, el juicio final, pero antes de leerlo, nuestras acciones de amor son el aceite de las lámparas de las vírgenes. Nuestras obras de amor son esos talentos que tienen que fructificar y son sobre lo que vamos a ser juzgados. Vamos a leer las últimas palabras de Jesús, que es la parábola del juicio final. Como decían a veces, al final seremos juzgados por el amor. Pero el amor, si no se practica, no es amor. Yo le puedo decir a alguien, yo te quiero mucho, y la otra persona dirá, pues no me lo demuestra. Ese es el verdadero amor sobre el que vamos a ser juzgados. Dice Jesús, capítulo 25, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Entonces serán congregadas delante de él todas las naciones, y él irá separando a unos de otros, como el pastor separa a las ovejas de los cabritos. En nuestro libro hay una explicación muy bonita de las ovejas y de los cabritos. Se las voy a leer, está en la página 174. Dice así: las ovejas y los cabritos es un rasgo parabólico. La imagen es netamente palestinense. Por lo demás, la naturaleza misma de las ovejas y de los cabritos conduce a la distinción. Las ovejas son símbolo de dulzura y docilidad. ¿Qué pide Jesús de sus discípulos? ¿En algún momento hemos leído perfección? No. Dulzura y docilidad. ¿Cómo pienso en la Santísima Virgen? San José, una docilidad total a la palabra que Dios le daba. Las ovejas son símbolo de dulzura y docilidad. Su color blanco atrae. Obedecen fácilmente el llamado del pastor. Obedecen. No así las cabras, que son de color oscuro y se muestran ariscas, hurañas, montaraces e independientes. Entonces dice Jesús, me regreso al Evangelio, versículo 33. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Hay dos opciones, la derecha o la izquierda. Entonces dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros. ¿Para quién está preparado el cielo? El reino de Dios para vosotros desde la creación del mundo. Me voy a remitir a nuestra primera clase, que dice el primer
número del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué es lo que dice? Dios en su bienaventuranza eterna nos eligió para compartirla con nosotros. Ese es su designio sobre nosotros. Venid benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparada para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. No dice, porque tuve hambre y pidieron porque yo tuviera muchos alimentos. Tuve sed y me disteis de beber. Era forastero y me acogisteis. Estaba desnudo y me vestisteis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y acudisteis a mí. Entonces los justos, aquellos que se han portado como Dios quiere, le dirán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y acudimos a ti? Y el rey les dirá, os aseguro que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Y entonces dirá también a los de su izquierda, escuchen la diferencia del lenguaje. Apartaos de mí, malditos, no dice de mi Padre, dice, ustedes eligieron ese camino. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que no estaba preparado para ustedes. Estaba preparado para el diablo y sus ángeles que no quisieron estar conmigo. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me acogisteis. Anduve desnudo y no me vestisteis. Estuve enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces dirán también esto, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Y él entonces les responderá, os aseguro que cuanto dejasteis de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejasteis de hacerlo. E irán estos a un castigo eterno y los justos a una vida eterna. Para aquellas personas que dicen que no existe el infierno, en labios de Jesús hay dos posibilidades, el cielo o el infierno. El cielo tendrá su antesala, que es el purgatorio, y el infierno es la muerte definitiva. Pero no piensen en el infierno como que la gente ya se murió, no. Resucitas y vives eternamente en el fuego eterno. O resucitamos y vivimos eternamente con el Señor. Vamos a terminar con la actualización y la oración. Página 176. Jesús es nuestro Rey. Él es un soberano manso y humilde que ha venido en el nombre de Dios. Debemos acogerlo con júbilo y con amor. El templo es la casa de Dios y es ante todo un lugar de oración y de encuentro personal con Dios. En él encontramos a Jesús Eucaristía, el verdadero templo en el que se encuentra el Padre y la verdadera víctima ofrecida voluntariamente para la expiación de los pecados. Jesús es el Hijo de Dios. Habiendo sido enviado por el Padre, la humanidad pecadora le dio muerte. Jesús es el Mesías. El Padre ha preparado el banquete mesiánico de las bodas de su Hijo. Los judíos fueron los primeros invitados, pero rechazaron la invitación. Esa invitación pasó a todos los gentiles. Ellos aceptaron con gusto y gratitud la invitación al banquete mesiánico. El mandamiento principal de la ley es el precepto del doble amor. Amor a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas, y el amor al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Durante nuestro paso por la tierra, debemos hacer fructificar al máximo los dones y carismas que el Espíritu Santo nos ha dado para construir el mundo y edificar la Iglesia, pueblo de Dios. Tanto el ejercicio fructuoso de los dones como su descuido o desperdicio tienen sus consecuencias para esta vida y sobre todo para la eternidad. Y hacemos nuestra oración final. Jesús, yo te reconozco como mi Rey. Te alabo, te bendigo y te aclamo como el enviado del Señor.
Gracias, Señor, porque tú eres el verdadero templo donde puedo encontrar a Dios y adorar al Padre. Gracias porque fuiste la víctima divina que expió nuestros pecados. Te suplico que tengas misericordia de mí y me admitas a participar de la felicidad de tu reino. Padre, gracias por la invitación que me has hecho para participar en el banquete mesiánico de tu Hijo Jesús. No permitas que yo sea ingrato a tu invitación. Espíritu Santo, infunde en mí la virtud del amor para amar a Dios con todo mi corazón y amar a mis hermanos como me amo a mí mismo. Acompáñame siempre a lo largo de mi vida y hazme estar vigilante y pendiente para oír tu voz y gozar eternamente de la bienaventuranza del reino de los cielos. Amén. Alabado sea Jesucristo.